Canta estas sílabas durante 33 segundos. Solo 33 segundos. Y algo dentro de ti, algo que ni siquiera sabías que estaba dormido, comenzará a moverse. No necesitas creer, ni saber cómo funciona. Porque esto no es una afirmación espiritual vacía. Es vibración. Es ciencia. Es memoria. Una frecuencia perdida. Una canción que alguna vez resonó en los templos del antiguo Egipto. Un sonido que no se escucha con los oídos, sino con el alma. Y si decides emitirla ahora, con tu propia voz, podrías estar activando un campo de energía que llevas sellado desde el día en que naciste. Pero ten cuidado, porque una vez que despiertas esa frecuencia, nada vuelve a sonar igual. Hoy vas a descubrir algo que la mayoría jamás llega a entender en toda su vida. Que el sonido no solo se escucha, el sonido transforma. Y más aún, te transforma. La frecuencia de 528 Hz, de la que tanto se habla superficialmente como la vibración del amor, es en realidad mucho más que eso. Es un código, un patrón de orden cósmico que reestructura el agua, las emociones y sobre todo, tu campo vibratorio. Pero ¿sabías que esta frecuencia ya se utilizaba en rituales sagrados miles de años antes de que la ciencia pudiera siquiera medirla? En las cámaras ocultas de los templos egipcios, donde solo los iniciados podían entrar, los sacerdotes cantaban sonidos que no eran palabras. Eran llaves. Vibraciones cuidadosamente emitidas para abrir portales dentro del cuerpo humano. Esos cantos no se escribían. Se transmitían de alma a alma. Y hoy, después de siglos de silencio, uno de esos cantos está volviendo. Pero este video no es solo historia antigua. Tampoco es un dato curioso más sobre espiritualidad. Aquí vas a comprender cómo esta frecuencia actúa en tus chakras, cómo desbloquea memorias del alma y por qué 33 segundos pueden ser suficientes para empezar a cambiarlo todo. Vamos a unir ciencia y espiritualidad, pero no de forma teórica. Vas a experimentarlo. Vas a entender por qué el universo no fue creado por un accidente, sino por una vibración original. Y como tú, sí, tú, aún llevas esa vibración dentro. Prepárate para recordar lo que ya sabías. No con la mente, sino con el sonido. Vivimos en un mundo lleno de ruido, pero completamente desconectado del sonido esencial. Todos los días estamos expuestos a miles de estímulos, frecuencias artificiales, voces externas que exigen, que juzgan, que imponen. Y mientras todo eso nos invade, hay algo dentro de nosotros que se apaga lentamente. Ese algo es la vibración original que te conecta con tu alma. Y cuando dejas de resonar con ella, lo empiezas a sentir. La ansiedad sin causa. El insomnio que no se explica. El vacío existencial que ninguna meta puede llenar. No es que estés roto. Es que estás desafinado. Durante siglos, las antiguas civilizaciones sabían algo que hemos olvidado. El sonido no solo comunica. El sonido alinea. Restaura. Despierta. Pero hoy, esa sabiduría ha sido reducida a simples afirmaciones bonitas en redes sociales. Y mientras tanto, millones de personas buscan respuestas sin saber que la llave está justo aquí, en su propia voz. Por eso este video importa. Porque no estamos hablando de una técnica. Estamos hablando de recuperar un poder que te fue arrebatado. Y si eliges recordarlo, podrías comenzar a vibrar otra vez desde ese lugar profundo que el mundo moderno te enseñó a silenciar. El canto no es una práctica anticuada. Es el llamado de tu alma para volver a casa. En el antiguo Egipto, el sonido no era arte. Era poder. Era medicina. Y era una puerta entre mundos. Cuando pensamos en los templos egipcios, imaginamos columnas, jeroglíficos y estatuas. Pero muy pocos saben que esos templos eran, en realidad, estructuras acústicas. Creadas no solo para honrar a los dioses, sino para amplificar frecuencias precisas que alteraban la conciencia. Cada cámara tenía una razón vibracional. Algunas estaban diseñadas para resonar en 111 Hz, otras en 528 Hz. Y en ciertas ceremonias, los sacerdotes, formados durante años en técnicas sonoras secretas, entonaban cantos que no contenían palabras, sino sílabas primordiales que producían un efecto directo en el cuerpo energético del iniciado. Estos sonidos no se registraban en papiros. No se transmitían por texto. Se enseñaban de alma a alma, porque no eran para ser comprendidos. Eran para ser recordados. Muchos de esos cantos han desaparecido, pero algunos sobrevivieron. Y uno de ellos, uno que vibra en la frecuencia de 528 Hz, se utilizaba para sanar el corazón,
restaurar el equilibrio del campo energético y preparar el cuerpo para recibir mensajes de planos superiores. Los muros de esos templos aún guardan el eco de esas vibraciones. Y si pones atención, si realmente escuchas, puede que una parte de ti reconozca ese eco como algo familiar, porque el alma no olvida los sonidos que alguna vez la despertaron. Hoy, muchas personas repiten que 528 Hz es la frecuencia del amor, pero pocos comprenden lo que eso realmente significa. No estamos hablando de una metáfora poética. Estamos hablando de una vibración medible que transforma la materia y la energía. Cuando el agua, que compone más del 70% de tu cuerpo, es expuesta a esta frecuencia, forma patrones geométricos de una belleza y coherencia asombrosas. Figuras simétricas. Hexágonos perfectos. La misma geometría que observamos en la estructura del ADN humano. Pero lo más poderoso no ocurre solo en lo físico, sino en lo invisible. Tu campo energético, ese entramado sutil que rodea y atraviesa tu cuerpo, responde a las frecuencias como un instrumento responde al sonido. Cuando vibras en 528 Hz, algo se reorganiza dentro de ti. La energía estancada comienza a fluir. Las emociones congeladas se ablandan. Y lo que estaba distorsionado, comienza a afinarse. Muchos terapeutas que trabajan con sonido lo han comprobado. Esta frecuencia accede a capas profundas del cuerpo emocional. No actúa desde la mente consciente, sino desde lo vibracional. Por eso puede provocar lágrimas sin razón aparente, paz repentina o una sensación de expansión inexplicable. Y esto tiene sentido si lo ves desde otro ángulo. El sonido es una llave. Y 528 Hz es una de esas llaves maestras que no solo armoniza, sino que abre. Abre memorias. Abre el chakra corazón. Abre caminos energéticos bloqueados desde hace años. Y si sabes usarla con tu propia voz, esa apertura se convierte en un acto de reconexión contigo mismo. Cuando alguien te dice canta en 528 Hz, no te está pidiendo que hagas música. Te está invitando a recordar una vibración que ya vivió en ti y que, tal vez, solo espera ser despertada de nuevo. ¿Por qué 33 segundos? ¿Por qué número 20 o un minuto completo? Esa cifra, aparentemente arbitraria, tiene una resonancia más profunda de lo que imaginas. El número 33 hectáreas ha sido reverenciado por múltiples tradiciones espirituales a lo largo de la historia. En la anatomía humana, el ser humano tiene 33 vértebras, un canal sagrado que, según muchas enseñanzas esotéricas, representa el ascenso de la energía espiritual desde la base de la columna hasta el cerebro. En la tradición cristiana, Jesús vivió 33 años. En la masonería, 33 es el grado más alto de iniciación. En numerología, simboliza la maestría espiritual, la conexión entre el cielo y la tierra. Pero más allá de los símbolos, existe algo más tangible, el efecto de la vibración sostenida sobre el campo energético humano. Estudios sobre la coherencia cardíaca, una técnica reconocida por la neurociencia moderna, han demostrado que mantener un estado de respiración profunda y ritmo constante durante al menos 30 a 40 segundos puede sincronizar el corazón y el cerebro. Ese estado de coherencia no solo produce paz mental, activa funciones regenerativas, restaura el sistema nervioso y refuerza la estabilidad emocional. Ahora imagina combinar esa coherencia con el poder de la vibración y con el poder de tu voz. Cantar durante 33 segundos en una frecuencia como la 528 Hz no es simplemente un acto simbólico. Es una forma de encender tu canal central, de armonizar tus sistemas internos y, energéticamente, de emitir una señal clara al campo cuántico que te rodea. Durante ese pequeño lapso de tiempo, tu mente aún no ha podido sabotearte, tu ego no ha intervenido del todo y el cuerpo aún no se ha resistido. Ese pequeño espacio, 33 segundos, se convierte en una ventana. Una abertura vibracional. Un campo de acceso. Lo más impactante es que, durante esos 33 segundos, la vibración sonora comienza a acumularse. Al principio, parece una voz más. Pero al sostenerla con intención, ocurre algo muy específico. El sonido empieza a viajar por dentro del cuerpo, reverbera en la cavidad torácica, activa los centros energéticos y termina golpeando, de forma sutil pero potente, zonas donde guardas memorias dormidas. Esa acumulación no es emocional, es electromagnética. Y en ese umbral, cuando pasas de simplemente emitir un sonido a convertirte en el sonido, la transformación comienza. Por eso 33 segundos no es un número cualquiera. Es un código, una secuencia de apertura, un acto de maestría. Y aunque parezca breve,
El alma no mide el tiempo en minutos. El alma mide en vibración. Ahora que sabes lo que significa, ahora que comprendes que no es un simple sonido, sino una frecuencia que resuena en tu campo energético, quiero invitarte a sentirlo por ti mismo, porque puedes entender mil conceptos, pero solo lo que experimentas realmente te transforma. Así que aquí, ahora, sin técnicas complicadas ni rituales externos, vas a probar cómo una vibración sostenida, emitida con tu propia voz, puede alterar la forma en la que percibes tu energía. Lo primero que necesitas es estar presente. Detente un momento. Apoya los pies en el suelo. Relaja la mandíbula. Cierra suavemente los ojos. Y toma una respiración profunda por la nariz. Sostén unos segundos. Y suelta por la boca muy lentamente. Vamos a emitir juntos un tono sencillo, inspirado en los cantos egipcios, en la frecuencia de 528 Hz. La sílaba es Ra, prolongada como una vibración constante. No tienes que hacerlo perfecto. Solo permite que el sonido salga desde tu pecho. No desde la garganta, sino desde un lugar más profundo. Inhala profundamente. Y al exhalar, canta. Ra. Siente cómo vibra en el centro del pecho. Hazlo otra vez. Ra. Hazlo una tercera vez, si lo deseas, con más intención. No imites. No pienses. Solo suelta la voz. Quizás sientas una leve presión en el esternón, o una vibración en la garganta. Tal vez un cosquilleo en las manos o una oleada de calor. Algunos sienten un vacío dulce, otros un nudo emocional que se suelta sin explicación. Y hay quienes simplemente lloran. ¿Por qué? Porque esta vibración toca zonas que llevaban mucho tiempo cerradas. Zonas energéticas donde habías guardado cosas que no sabías cómo liberar. Y cuando una frecuencia entra en esos espacios, el cuerpo responde, no con palabras, sino con verdad. Ahora escucha. No hiciste nada extraño. No repetiste un mantra extranjero. No entraste en trance. Solo usaste tu voz durante unos segundos. Y algo se movió. Eso es lo que ocurre cuando vibras en el lenguaje original del alma. No estás buscando una experiencia. Estás volviendo a casa. Y esto es solo el comienzo. Hay algo muy profundo que debes entender. El alma no aprende como la mente. La mente necesita lógica, definiciones, pasos. El alma, en cambio, recuerda. Y lo que activa esa memoria sagrada no es un concepto. Es una vibración. Antes del lenguaje articulado, antes de las palabras que usas para pensar, existía el sonido puro. No se hablaba, se cantaba. Las sílabas no eran estructuras vacías. Eran frecuencias con propósito. Y cada vez que una de esas sílabas se pronunciaba desde el corazón, se abría un puente entre mundos. Eso es lo que llamaban el verbo creador. Lo sabían los antiguos egipcios, los sabios védicos, los maestros del desierto. No lo explicaban con fórmulas. Lo transmitían. Porque era una tecnología demasiado sagrada para ser reducida a teorías. Y aún hoy, aunque hayamos olvidado los rituales, aunque hayamos cambiado el canto por la distracción, el alma sigue respondiendo al sonido. ¿Nunca te ha pasado que una palabra te eriza la piel, aunque no entiendas su idioma? ¿O que una nota musical te hace llorar, sin saber por qué? Eso no es sugestión. Es resonancia. Cada vez que emites una frecuencia con intención profunda, el alma la reconoce como algo que ya fue. Como una nota perdida en una sinfonía que alguna vez tocaste. Y que ahora estás recordando. Y aquí es donde la ciencia empieza a alcanzar a la espiritualidad. Porque el cuerpo humano no es solo carne y hueso. Es un entramado cuántico de información vibrando en múltiples niveles. Cada célula tiene una frecuencia. Cada emoción tiene un tono. Y tu campo energético actúa como una antena, capta, emite, modula. Cuando cantas desde el corazón, no estás haciendo un sonido. Estás codificando una señal que atraviesa la materia y alcanza lo sutil. Es como si pulsaras un patrón que despierta zonas del alma que habían quedado en pausa. Zonas que no puedes alcanzar con afirmaciones ni pensamientos positivos, pero que sí responden al sonido correcto. Los antiguos no necesitaban entender mecánicas cuánticas para saberlo. Ellos lo sentían y lo usaban, porque el alma, al igual que el universo, no se comunica con palabras, se comunica en vibración. Y tú, al cantar, al resonar, estás entrando en ese mismo lenguaje. Un lenguaje que no tiene traducción, pero que todo tu ser comprende. Ahora que lo sentiste, ahora que una parte de ti empezó a recordar, es momento de ir más allá.
Lo que vas a hacer a continuación no es una técnica. Es un ritual. Una activación vibratoria que no depende de la fe, sino de tu disposición interna. Y aunque dura solo 33 segundos, puede abrir un proceso que continúa vibrando dentro de ti mucho después de que el sonido se haya silenciado. Este ritual tiene solo 3 llaves. 3 elementos que, cuando se unen, despiertan una fuerza que llevas dormida. La primera llave es la sílaba. Vas a cantar Ra. Así, con A larga y profunda. Este no es un sonido al azar. Ra era el principio solar, creador, en las tradiciones egipcias. Pero aquí no estamos invocando a una deidad externa. Estamos activando la vibración de lo que ilumina por dentro. El sonido Ra abre el pecho, el chakra corazón, y libera una memoria que no pasa por el pensamiento, pasa por el alma. La segunda llave es la intención. Antes de emitir el sonido, decide desde qué emoción vas a cantar. Solo una. Puede ser liberación, claridad, reconexión, paz. Lo importante no es que la digas, sino que la sientas. Que tu cuerpo, tu energía y tu voz estén apuntando hacia ese único lugar. La vibración lleva la intención. Y la intención es lo que dirige la energía. La tercera llave es la respiración. Vas a respirar profundamente por la nariz. Sostener 2 segundos. Y exhalar lentamente mientras cantas Ra. Hazlo desde el pecho, no desde la garganta. Deja que el sonido fluya como si lo exhalaras desde el alma. Sin forzar. Sin controlar. Solo dejar que ocurra. Vas a hacer esto durante 33 segundos. Puedes repetir el canto unas 5 o 6 veces con respiraciones largas, manteniendo la presencia en el cuerpo. Y mientras lo haces, lleva tu atención al centro del pecho. Siente cómo vibra. Cómo la vibración se expande a la garganta, al abdomen, a la columna. Observa lo que aparece. Quizá una emoción, un cosquilleo, una imagen, una sensación de vacío. Sea lo que sea, no lo juzgues. Solo permanece. Y sigue sonando. Cuando termines, cierra los ojos, guarda silencio y respira de nuevo. Agradece. A tu voz. A tu energía. Y a lo que acabas de despertar. Porque acabas de emitir una señal. Y esa señal, aunque parezca breve, ya empezó a reorganizar tu campo. Ya empezó a hablar el idioma de tu alma. Este ritual no es algo que tengas que entender. Es algo que tienes que permitir. Repítelo cuando sientas que te has desconectado, cuando la mente te abrume, o cuando necesites volver al centro. Porque no hay mayor tecnología espiritual que el sonido, y no hay mayor poder que cuando decides usar tu propia voz para sanar. El universo no nació con un estallido, nació con un sonido, un susurro vibrando en el vacío, una nota sostenida en la inmensidad, como una voz que cantaba sin palabras, dando forma a la luz, al tiempo y a la conciencia misma. A ese sonido primordial, las antiguas culturas lo llamaron de muchas formas. El verbo, el logos, el om, el aliento divino. Pero todas coincidían en una verdad esencial. Todo lo que existe, existe porque vibra. Y tú también. Tú no eres un pensamiento. No eres solo un cuerpo. Eres una vibración sostenida por la conciencia. Una melodía que ha olvidado parte de su canción, pero que aún guarda en lo profundo la nota exacta para volver a recordarla. Cuando cantaste hace unos minutos, cuando vibraste con tu propia voz, no estabas repitiendo un ritual extraño. Estabas enviando una señal al campo, a tu alma y al universo mismo. Una señal que dice, estoy listo para recordar quién soy. Y no necesitas más que eso. No necesitas dogmas, ni credos, ni palabras perfectas. Solo presencia y sonido. Porque cuando tu vibración se alinea con tu intención, algo se activa. Y ese algo te guía, te sana, te despierta. Así que si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Hay una parte de ti que ya sabía que iba a escuchar esto. Y que estaba esperando el momento de abrirse. Ahora ya no puedes desoír lo que tu alma sintió. El eco sigue vibrando. Y si este fue tu primer paso, sigue caminando, sigue cantando, sigue afinando tu frecuencia, porque el campo está escuchando. Y si quieres ir más allá, hay otro mensaje esperando por ti aquí mismo. Un conocimiento igual de profundo. Haz clic en el siguiente video y deja que la vibración te lleve todavía más lejos.